Compartamos el No, podio. ella es la novia. En el mundial hay mejores terceros. No tartamudee, no tartamudee. A ver. Uno es A y el otro es primero. Yo soy A y tú eres primero. Ya, bueno, O sea mira, que Cecilita, orden igual. qué diplomático. A ver, A ver, pero es que Cecilia es el lado femenino y él puede ser Claro, el primero los del lado novios. masculino. Entonces son los dos. ¿no? Claro, por Sí, supuesto. Muy bien. eso está mejor que los break de hidratación. Claro. Así, la mejor salida de la FIFA para. Bueno, cuénteme. Yo adelantaría el matrimonio. O sea, Escucho Melissa. Ya. no, Ya. le va a salir más caro, Fernando. Saludos a Melisita. A ver, vamos. Resulta, el tema de Irán, hay acuerdo. Sí, hay acuerdo. Ya no se ha firmado el... Viernes se firma en Suiza. Ya se hizo supuestamente una firma electrónica, se va a firmar, pero esto es como un pastelito con cianuro. O sea, ¿qué viene en el acuerdo? Primero, los puntos clave, los polémicos, que es la bomba atómica iraní, el tema de la energía nuclear y el levantamiento de las sanciones principales a Irán, quedan para negociarse en los siguientes 60 días luego del acuerdo firmado en Suiza. Por más que más que tratado es un pacto de que se va a seguir negociando. Se le liberan $30.000 millones a los iraníes. Claro. Con Omán ya no se va a cobrar peaje, sino que se van a dividir el control del estrecho, o sea, en el sentido que puedan tener un control de los buques que van a ingresar. Es una legitimación para el régimen iraní. Es complejo para Israel porque le quita libertad de acción en el Líbano. Israel tendría que mantener unilateralmente las operaciones en el Líbano y ya ha expresado el gobierno de Benjamín Netanyahu que no va a desocupar el sur del Líbano, o sea, del río Litani para abajo. Y aquí también es un pulso de fuerza entre el presidente Pezeshkian de Irán y la línea dura de la Guardia Revolucionaria, porque ellos estaban hasta el último queriendo bloquear cualquier acuerdo. O sea, es una línea entre los actores que se ¿Quién consideran... gobierna entonces, Fernando? Que viene el gran debate. Pezeshkian tuvo literalmente que salir a decir que ellos eran las autoridades civiles que estaban negociando en nombre del Consejo Revolucionario y la Guardia Revolucionaria iraní, que ellos imponían las condiciones. Entonces sí hubo un pulso de fuerza que lo vimos en los últimos días. Si había un ataque, se respondía, o los iraníes lanzaban ataques y eran por órdenes de la Guardia Revolucionaria que había ganado fuerza. No era de las autoridades civiles. No es del Ayatollah. Pezeshkian. De Pezeshkian. Claro, eso era lo complejo. Eso es gravísimo, porque eso puede determinar en cualquier momento que se rompa el alto del fuego y hasta que haya una guerra civil, pues, ¿no? Claro, es que hay un conflicto ahorita entre los que se creen vencedores de la guerra, que son la Guardia Revolucionaria iraní, que fueron los que tomaron el control de facto del poder durante gran parte del tiempo, y Pezeshkian, que intenta recuperar la autoridad civil. Y religiosa, pues, ¿no? Ahí lo mantiene igual el ayatollah, Claro. aunque no sale mucho, pero se divide en el poder ahorita en tres. Está todos los dos principales, que son la autoridad civil y la Guardia Revolucionaria, responden al ayatollah. O sea, al menos nominalmente, pero en la realidad vemos que están actuando de una manera. Los dos, el ala de los radicales quedó. Y eso va a ser la gran lucha a lo largo de estos 2 meses de negociaciones finales en las cuales se va a ver un pulso. También el hecho de que en Israel también hay una duda que dice no se debe negociar con Irán. Y coincido porque le estás dando recursos a un régimen que ya está recibiendo insumos por parte de China y Rusia para seguir armando drones y seguir desarrollando su estrategia de guerra que tanto le resultó a lo largo de estos nefastos 4 meses de guerra. Lo que dice usted es preocupante. Yo no sé, ha bajado el precio del petróleo después de que se firmó ayer anoche el acuerdo, que lo dijo Trump a la mañana. Si lo podemos ver, Jaime, tú que eres piloso en eso, si ha bajado el precio del petróleo, porque eso es lo principal. Hay una advertencia que hace Bloomberg que durante los siguientes meses recién veremos un bajón de los precios, porque todavía está muy tierno el acuerdo. Y hubo que anunciaba 34 veces el presidente y después... no pasaba, ¿no? Pero me encanta que los países agredidos tengan que sacar plata. Emiratos Árabes, que fue el agredido, que no agredió, le tiene que dar $3.000 millones a Irán como parte del acuerdo. Eso y empiezan a saltar, obviamente, artículos del tratado que se va a firmar. Javier. Y es preocupante lo que yo creo que demoraríamos meses hasta ver una ¿Cuál es la realidad? Y estabilización de los precios también. Sí, Javier. El precio del petróleo ha bajado con fuerza hoy estamos 15, ¿no? 15. Hoy 15 de junio del 2026, tras el anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y la expectativa de reapertura del estrecho de Hormuz. Los mercados reaccionaron con una caída cercana al 5% en las principales referencias del crudo. Petróleo Brent alrededor de $83 por barril con una caída del 5%. Petróleo WTI alrededor de $81 por barril
también con una baja de aproximadamente 4,7%. Para Ecuador, una caída sostenida del precio del petróleo suele significar menores ingresos fiscales y de exportación, aunque también puede contribuir a reducir los costos internacionales de combustibles y transporte. Ahí está. 5%. 5%. 83 el Brent y $81 el WTI. Seguirá bajando. Y hasta que pasen unos meses, hasta que se estabilice también el gas natural, lo que pasó con Qatar, por ejemplo, que la mayoría de sus reservas salieron volando por los aires, lo que va a ocurrir también con todo lo que sea derivado del petróleo, toda la industria plástica, toda la industria de los insumos que dependen, se va a ir estabilizando a medida que avance el acuerdo. Es gravísimo también el hecho de que se le liberen los fondos, que es muy probable que se le terminen liberando los fondos a Irán. Habrá que lidiar con un régimen que queda como de facto ganador de la guerra. Aunque Trump hizo un tuit bastante curioso, donde dice: hemos ganado la guerra, pero ellos han ganado las negociaciones. Y han sabido jugar las fichas. Lo que va a cambiar el mapa geopolítico y lo vuelve peligroso también es la exclusión de Israel de este tratado. Lo vuelve complejo, hasta que Israel pueda definir bien su pulso interno también con su ala más dura, con Ben-Gvir, con algunos ministros fuertes, pero también no se puede negociar de la manera en que se le ha dado a los iraníes. Eso va a ser algo que va durante años a perdurar, y podríamos estar viendo las consecuencias a medida que se vaya activando de cuando en cuando el pulso iraní sobre sus proxies. O sea, por apoyar a Hezbollah en Líbano, termina atacando a Israel. Por apoyar a los hutíes en Yemen, vuelve a atacar a Israel. Y así se empiece otra vez a activar un régimen que se siente fuerte. Lo de Suiza el día viernes, a firmarse el acuerdo, ¿se firmaría o no? Yo creo que sí se firmaría, porque Trump esta vez ha hecho lo impensable, que yo creo que puede afectar a la larga, es el hecho de, con tal de zafarse de un frente, y coincido porque es presidente de los Estados Unidos y está empantanado en un conflicto del cual no puede salir. En realidad era una jugada de cerco, pero sí veo que firma, pero el costo político de dejar a un aliado. Parcialmente, no lo dejaría completamente Israel, pero sí Israel tendría que vérsela sola en los ataques al Líbano, y en tener que una acción en geopolítica en la zona, defenderse, por ejemplo, de los misiles balísticos iraníes. También hay que ver si Irán se comprometió a no atacar a Israel. Eso es lo que podría también tener, no sé, dentro de ese acuerdo. Hormuz, sin duda que es fundamental. De pronto debe haber llámale cláusula, yo qué sé, en ese acuerdo en la que se diga: a ver, Irán, cálmate, hermano, contra Israel. Que no sé si sea cierto que se pueda dar, pero yo presumo que puede ser una gran oportunidad para en esa zona poner un poco de paz. Se irá dando en cierto tiempo, pero también recuerden que es un régimen que hasta hace unos meses tú estabas hablando de protestas y de 40.000 muertos, de 40.000 manifestantes. O sea, me refiero al gobierno de Trump. Y de repente terminas sentándote en la mesa con ellos. Es algo que va a ser difícil de digerir para muchos bandos, y yo creo que para el planeta entero. Y es un envión anímico a estos regímenes terroristas de que pueden ganar una guerra, de que pueden sostenerse, de que pueden mantenerse en el poder. Hay algo curioso con Trump cuando empieza a hablar, que él, por ejemplo, entre todas las cosas que habla el presidente Trump de lo que puede estar ocurriendo, es que él manifiesta de que Israel responde, pero ya no le han lanzado misiles. O sea, él minimiza el impacto de los ataques y dice: bueno, Irán mandó drones, ¿por qué está respondiendo con misiles y ataques en Beirut? Yo creo que Israel está aprovechando el momento antes de la firma de cualquier acuerdo para bajarte a todos los líderes de Hezbollah actuales. O sea, dar golpes antes de disminuir las tensiones y poder negociar con sus ministros más duros, que son los que están dentro de la coalición de Netanyahu, presionando para que el conflicto siga también. Gracias, Evercito. Mi querido Jaime. Muy amable. Fernando, ¿esto fue un error de Trump al meterse en Irán, o así lo consideran internamente en Estados Unidos? Es como en las guerras donde tú vas con aliados. Tienes que ir de acuerdo a tu aliado. Es normal que tú negocies las acciones y te pongas de acuerdo, pero no puede ir uno con una agenda y el otro con otra. Israel sí le planteó la entrada en el conflicto. El propio Marco Rubio, decía que fue a raíz de los ataques que ellos ingresaron en el conflicto, pero es la manera, en la intención que se lo hacía. Israel decía: entra de esta manera, haz un ataque fuerte, contundente, que en las primeras horas del ataque siente a los iraníes a negociar al régimen,
Pero Trump en cierta manera lo calculó. Y notamos algo curioso, notaban cómo se eliminan a todos los bandos iraníes, que algunos dicen que fue un horror, otros dicen que no, pero también notamos que en los siguientes días habían ataques como que coordinados en cierta manera de que si Irán no me ataca aquí, yo no le ataco acá. Y eso a la larga terminó pasando los días, y la ventaja estratégica que te da una sorpresa, la ventaja del ataque sorpresa se terminó. Y los iraníes dijeron, hemos sobrevivido a la primera semana de ataque. Y ahí empezaron a agarrar una fuerza dentro de su propio territorio y a su vez empezaron a aumentar la presión sobre otros países para obligar a los demás a que entren y decir, miren, si nos hundimos con todos ustedes aquí. Eso fue la estrategia iraní. Entonces, de cierta manera, Israel le dice a Estados Unidos, ustedes no hicieron de la manera en que les dijimos y que nuestros informes de inteligencia les dijeron que hagan, que era un ataque total, contundente en las primeras horas, para evitar esto, para evitar que el régimen iraní se sienta victorioso. Y fue lo que ocurrió. Ya a partir de la segunda semana, la tercera semana, ellos se dieron cuenta que les funcionaba la estrategia de meter presión en toda la industria petrolera y gasífera de la región. Se le fue de las manos entonces a Trump. Se fue de las manos. El tema de Irán. Sí, se fue de las manos. Consecuencias es que internamente la gente, inclusive conversaba con alguien en Estados Unidos, y me decía, es que yo siento que estamos perdiendo mucho dinero en esta guerra que no tiene ningún tipo de objetivo. Es más, está más cara la gasolina hoy en día, o sea, lo que decía, ¿no? Es un estadounidense. ¿Cómo ves tú internamente en Estados Unidos para Trump? ¿Él se fortalece o realmente se debilita? Tendría que tener acciones internacionales que le den esa fuerza otra vez que ha perdido. La guerra lo desgastó bastante. Por algo es que se sienta a negociar de cualquier manera con tal de salir. Recordemos que le termina dando dinero a los iraníes. Es algo inimaginable, algo que Trump no estaba dispuesto a hacer. Termina creando un acuerdo que podría ser peor que el acuerdo que él criticó, que Obama firmó con los iraníes en el 2015. Entonces, ¿qué viene aquí? Yo creo que lo más probable es que tengan que intervenir en Cuba. Si haces caer al régimen cubano, ahí sí te ganas otra vez a los votantes republicanos duros, esos de la Florida, esos, no solo la élite cubana del exilio, sino que también te ganas a los republicanos que dicen, bueno, nos quitamos a un régimen comunista que está a 100 kilómetros de la Florida, a 100 millas. Y bueno, eso sería un triunfo. También que bajen los precios dentro de Estados Unidos, que tome atención de la situación de la inflación dentro de los Estados Unidos. Y yo creo que eso sería un punto a favor, porque decían America First. Votaron por el America First y quieren un America First. Ya no quieren más guerras afuera. Esta guerra se salió de las manos y yo creo que tendrá que tomar asunto en ese frente interno, una victoria en el extranjero. Ahorita, por ejemplo, Trump apuesta a presionar a La Habana para que se liberalice estilo Venezuela o que caiga el régimen, y también lograr parar la guerra de Ucrania. Pero yo creo que ya cambió la guerra para siempre. Aquí Estados Unidos aprendió que los otros van con unas armas relativamente baratas y pueden literalmente parar plantarse en un conflicto, y resulta que tú, siendo la potencia, te metes en una guerra cara que te desangra financieramente. Son misiles carísimos. Llegabas a usar 2, 3 misiles que costaban 10, 20 millones de dólares para interceptar un dron de $2,000. Eso era lo curioso. Mi querido Daniel. Gracias, adelante. Jaime. Hay algo que parece ser que Estados Unidos siempre saca provecho. 3.000 millones de inversiones en Irán. Prácticamente se va a adueñar parte de lo que es Irán, Estados Unidos. O sea, es como lo que sucede también en la zona de Medio Oriente. Inversiones de Estados Unidos van a entrar a Irán, cosas que no había sucedido. ¿Es una victoria? Los iraníes son expertos en decirle sí ahorita para parar. Okay. Hay que ver también si es el discurso del propio Trump para los estadounidenses. Decirles, miren, estamos invirtiendo. Esto es así. Eres un hombre que va con este talante de hombre de negociante que te dice, mira, gana esta negociación, vamos a obtener un nuevo mercado, todo. Pero recordemos que Irán estaba sancionado. Sus pocos amigos en el mundo, por no decir el de los dos únicos, era Rusia y principalmente China, que era la que la sostenía. Y nadie dijo nada. Y aún así, por peleas internas dentro del régimen, les pararon 6 proyectos de inversión que eran hidroeléctricas en Irán. Y una de las principales hidroeléctricas que salía de los Montes Sagros, los iraníes se lo paran 12 años. Hay proyectos que se los paralizaron 7 u 8 años. Entonces hay que ver si eso se llega a realizar, esa inversión.
Si ciertos bandos iraníes de un régimen que se descentralizó para poder precisamente pelear, si antes ocurría esto, imagínense ahora. Hay que ver si eso se llega a dar. Hay que ver, porque pueden usar por medio de empresas rusas, por medio de empresas chinas, Sí. y eso sin negociar con Estados Unidos, que es lo que siempre se da y se está dando ahora último. Voy casa adentro. Sin duda es anecdótica, por decirlo menos, la presidencia de Donald Trump. Pero que te haga un evento en la sede del imperio, un evento como la UFC, en el patio trasero de la Casa Blanca. 60 millones costó. ¿Cómo entenderlo? Donde dejan casi ciego al peleador. El hermano tuvo que intervenir para Sí, sí, sacar sí, sí, sí. al campeón. Creo que era, Sí, lo dejaron ajá. ciego de un ojo, si es que no es permanente la ceguera. Eso es... ¿Cómo entenderlo? Casa adentro. ¿Qué es lo que está pensando el ciudadano promedio de Estados Unidos? Yo creo que estamos viviendo un momento histórico, una era peculiar. Una era peculiar en la cual también toda la energía, la impotencia de una era se está desfogando en eventos así. No es la primera vez. Ya tuvimos en su momento manifestaciones, hubo también peleas de box. A lo largo de décadas, en momentos de alta tensión que había en Estados Unidos, yo creo que es una fuga de esa energía que está contenida en la sociedad americana, que tiene que ajustar todavía muchas cosas. Hay cuentas sin ajustar, hay momentos de mucha desigualdad. Y yo creo que esas son las fugas y lo vemos en estos pequeños excesos culturales. Lo interesante de Estados Unidos es que a veces tiene estos excesos culturales como destellos de desfogue y después los recordamos, como cuando veíamos esas cosas raras que ocurrían en la década de los 60, de los 70. Yo Ya. creo que esta va a ser uno de esos momentos curiosos de la cultura pop que lo recordaremos como un momento de desfogue y excentricidad. Es la era Trump en su momento. Una vez que ya pase, lo recordaremos como un evento histórico extraño, bien extraño. Fernando, voy a dar paso a Cecilia Druet. Con dos preguntas que tiene Dos Cecilia, preguntas. para Cecilia, volver a hablar adelante. de otros temas. Fernando, ¿podemos decir entonces que Estados Unidos perdió? No, yo me quedo con la frase de Trump: ganamos la guerra pero perdimos las negociaciones. Era lógico que si Estados Unidos metía presión, iba a volar Irán por los aires. El problema está en que el precio iba a ser demasiado alto. Los iraníes fueron conscientes, entendieron su punto de negociación, sabían que la única manera de esto era meterlo en un conflicto de años a Estados Unidos y nadie iba a querer eso. Aprovecharon sus cartas y por ahora sí ganaron las negociaciones de manera contundente y aparte que han tenido una ventaja que la supieron aprovechar. Ojo, que es que ahí viene la presión que había internamente en Irán. El presidente iraní Pezeshkian sabía que este era el momento de negociar porque tenían una ventaja. Pero resulta que si pasaban más meses, Trump iba a armar, ahí sí, con todo el potencial que tiene, a sus aliados, iban a fabricar los miles de drones que la industria americana sí lo puede hacer, y ahí sí iban a responder e iban a perder Irán la ventaja estratégica que tenía ahorita en este momento. O sea, hay que tener consciente de que la negociación se cierra con una ventaja parcial. Pero si Estados Unidos le seguías presionando y decían, bueno, ya no tengo nada que perder, me meto en una guerra de años y ahí sí las cosas iban a cambiar. Yo creo que aprovecharon ese momento puntual en las autoridades civiles iraníes que dijeron, aquí se negocia. Y hay que ver cómo va avanzando y cómo aprovecharon esta ventaja estratégica que le dio esta ventana de poder decir, nos fundimos todos o firmas o no. Y una última pregunta por mi parte, para ya abordar también, que ya me están llamando. ¿Cuáles fueron las afectaciones para Ecuador de todo este conflicto bélico, de esta escalada bélica que nos llevó a topar? Desgaste también por el tema de los combustibles, derivados, un gasto, también un replanteamiento de lo que Ecuador tiene que hacer en materia de inversión para derivados, para refinar derivados. Todo eso yo creo que fue la gran lección que nos quedó en temas energéticos y sobre todo en el bolsillo. Yo creo que como Occidente sentimos eso. Y es algo que a medida en los siguientes meses, si se actúa diligentemente, se va a superar. Y yo sí le tengo una pregunta a Cecilia, si ella fue de las que le puso la camisa A Rocky. a Rocky Balboa. Es en serio, no Llegué fuiste al día siguiente, afortunadamente, porque no te mentiría, no sabía de la maldición, de esta cábala, En el fútbol pero juega. si hubiera estado ahí, seguramente la emoción me ganaba, pues, ¿no? Y hubiese querido también, porque me parece chéverísimo ver a Rocky con la camiseta de la selección. Sé que fueron dos personas del mundo del entretenimiento quienes lo hicieron y ya pidieron disculpas al respecto.
a pesar de que es una cábala, ¿no? Las fallas fueron otras. Muy bien. Sí, oiga, a ver, entonces, hemos hablado y tenemos 25 minutos que nos quedan. Tenemos que pagar un corte, Divo. Uno. Ya, entonces, paguemos un corte, regresamos y hablamos. Tenemos 3 opciones: Colombia, Perú o el Mundial y lo que significa. Cuando regresamos lo vemos. Vamos al corte. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Machaca y Unique. Ecuador siempre primero, primero en mi corazón. Todo el pueblo está esperando tu consagración. Hoy te quiero más. Y un paso atrás. Banco Guayaquil. Ecuador siempre primero. Hey tú, estás de suerte. Tu vida está por cambiar. En Urbanización Brisas de la Perla 2 acabamos de sacar 2 espectaculares modelos de casas desde $118,900. En Brisas de la Perla 2 puedes conocer nuestras casas modelo con varias opciones. ¿Quieres hablar de ubicación? Al pie del puente que une Guayaquil con Daule y Zamorondón, en el kilómetro 1.6 de la autopista Narcisa de Jesús. Eso es cerquita de centros comerciales, centros educativos, restaurantes, centros médicos y más. Ahora sí, dime, ¿estás listo para tu nuevo estilo de vida? Te esperamos en Brisas de la Perla 2. @Brisas de la Perla 2. Un proyecto desarrollado por ProZonas S.A. Stock muy limitado. Imagina esto, tu compañía evolucionando al siguiente nivel. Hoy, lo que soñabas construir para siempre ya es una realidad. En Telconet Latam contamos con un sistema digital innovador que traspasa barreras y se anticipa al futuro. Aquí, toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Telconet Latam, transforma tu compañía con inteligencia artificial. Conoce más en www.telconet.es y contáctanos en ventas@telconet.es. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Son las 9:14, sí señor, I99 y la Tri, aquí no nos bajamos de la camioneta. Nadie. Vamos, todavía falta. El Ecuador y el fútbol, sobre todo, el que sabe jugar fútbol, se termina cuando el árbitro pita. Ayer se olvidaron eso, faltando 1 minuto y medio, por eso perdimos. Fernando Insúa, el fútbol, y yo desde que soy chico siento que el fútbol es un poco como la vida misma. La velocidad, el vértigo, la alegría. La frustración. La alegría y la tristeza, la frustración, la bronca. Y es también un poco como el amor. A veces uno está arriba, otras veces está abajo. O como la vida misma, reitero. Pero esto de que hayan 600 millones de personas que van a ver el fútbol por televisión, lo van a escuchar por radio, lo van a ver por televisión, porque hoy todos tenemos televisiones y tenemos redes y tenemos para transmitir canales YouTube.
hace que de esto una fascinación, que es un tema sociológico para mí. Y entonces yo quería con usted, la semana pasada estuvo hablando de la historia de los mundiales, cambiarle el tema del fútbol deportivo, de los jugadores, sino de hablar de esto, de lo que significa para la gente el fútbol. Claro, primero, aparte de ser una pasión, es de que es un signo de identidad, refuerzas tu identidad. En momentos, yo creo que se cumple el sueño de Jules Rimet, que funda el famoso Jules Rimet, el que hubo la Copa que ganó Brasil cuando tenías 3 campeonatos. Exactamente. Expresidente de la Federación de la FIFA. Decía él, en el siglo XIX tú sentías amor a la patria y agarrabas un fusil y le pegabas un tiro al del otro lado de la frontera. Claro. Pero en cambio ahora la idea era esa. El fútbol, en cambio, reflejaba el amor por tu país, la competencia con ese espíritu olímpico. O sea, darle ese espíritu de que competimos, pero en deporte, no competimos en otras áreas. Y ahí canalizas tu identidad, tu amor, tu pasión, tu fidelidad, el sentimiento de cuerpo. Fidelizas. Claro, en momentos donde la gente está cada uno por su lado. Y al mismo hecho es de una juntarte, forma de unidad, ¿no? Son las emociones que te unen, ¿verdad? Claro. Ayer viendo el fútbol con la familia, de pronto éramos como 13 personas parados cantando el himno con la mano en el pecho. Claro. Y yo digo, ¿qué pasó? 8 de la noche, o 7 de la noche, un domingo, y estás hecho el patriota por un partido de fútbol, me explico. Es como que la patria se te cae con otras cosas, corrupción, etcétera, etcétera, pero ahí no cantas el himno para decir, aquí estoy para salvar a la patria, pero de pronto ves a 11 jugadores que están representando un país en un deporte y ya estás ahí cantando, ya a tu frente no, y a tu frente, pero bueno, no importa, lo cantas. Y cuidado, caemos también en el hecho de decir, es de país tercermundista, creer que tu identidad se basa en el fútbol. Cuento. Coincido, sí. Recordemos Alemania. Alemania estaba destruida por la guerra. Sí. Reventada por la guerra mundial, y aparte ellos tenían que usar antes de su bandera, después de la República de la República Federal, ellos usaban una bandera de naval en sus barcos que indicaba que estaban rendidos, y lo usaron como 5 años. Yeah. Y esa humillación todo el tiempo, que obviamente le provocaron su propio régimen, pero ellos sentían su imagen nacional por los suelos. De ahí viene Suiza 54, el milagro de Berna. Le ganan a los húngaros en la final, que los húngaros le metieron una goleada al inicio. Claro, el famoso que jugaba con Di Stefano, claro. Y la imagen nacional se levantó, y dicen que es uno de los momentos principales, de los hitos que canalizaron la voluntad popular para la reconstrucción de Alemania y el levantamiento del país. Son cosas que tú dices, bien. Miren ese dato, ¿no? Qué interesante. Croacia nace después de una guerra civil, y podemos decir que es Yugoslavia un país se desbarata económicamente bien, miembro de la UE, se desbarata en las guerras de Yugoslavia, como usted bien lo indica. Con el mariscal Tito, claro, que era el dueño de eso. Se arma todo un desmadre después de una guerra civil. ¿Qué dicen? Nace el país en el 91. Sigue en guerra hasta el 95. El año 98, tercer lugar en Francia, en el Mundial de Francia. Se vuelve a unir. Lo mismo ha pasado en... Perdón, y con jugadores que vivían en refugios. Que eran niños en la guerra, estaban refugiados. Modric creo que vivió en refugios, y así se ha dado con Italia, se ha dado con Inglaterra, en momentos de mucha tensión social. El campeonato de Inglaterra, que fue el que ganaron ellos, el 66. Porque hubo una expulsión de Ratín que me parece que fue terrible a los argentinos. Lo lesionaron a Pelé. Exacto. Y no sé si vas para allá, pero también pasa con África. Todas esas colonias y toda esta guerra civil que había entre ciudades, pueblos africanos en la década de los 80 y 90. Y mira dónde están ahora los pueblos de las selecciones africanas. Con una identidad bien marcada. El caso del Congo, por ejemplo, que vivieron guerras terribles, lo han visto como un factor de unidad. Eso me parece bien. Entonces, no hay que intentar ver de una manera que no es, porque ni siquiera diría elitista, es desdibujar la realidad de que el fútbol sí ha unido a las naciones, ha unido a las sociedades en un abrazo en conjunto, en momentos donde cada quien ve por su lado. Yo creo que y sobre todo que en una época se lo miraba como que si era una anestesia para los pueblos. Mentira, no puede ser más. Y ahora, repito, ayer estaba Rod Stewart, él es escocés, viendo un partido de Escocia, dueño de un equipo escocés. Elton John fue de otro equipo. O sea, músicos, ya dije, el poeta Benedetti, Mario Vargas Llosa. O sea, no tiene nada que ver con la brutalidad de un poco de ignorantes que se creían acetas que estaban en un nivel
del Parnaso, o sea, que estaban en un nivel que no, el fútbol es inferior. Eso es perdónenme, es un fenómeno social que pasa y sucede en Cultura todas popular. populares. El deporte Sí. es deporte y le intentaron meter élite a donde no hay. Yo coincido, me parece que intentaron buscar deporte. No, deporte es deporte. Y eso es lo bello Así es. Ahí son iguales todos. Decía Eduardo, mi querido novio segundo del año, mi querido Fernando, que hay que analizarlo también desde el punto de vista sociológico y psicológico, ojo. Usted no es psicólogo ni tampoco es sociólogo, creo, ¿verdad? Bueno, pero sí hay que analizarlo en ese punto de vista, Claro. porque somos seres humanos que tenemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas, y una derrota de esa, sin duda alguna, que genera situaciones tan adversas, en la desilusión, de alguna u otra manera, esa percepción de que no pudimos y me siento frustrado, de que no pudimos y voy a pasar estresado, de que no pudimos y qué va a pasar el próximo partido. Ese ecuatoriano se siente hoy, yo creo que con un hueco en el cerebro, o con un hueco en el corazón, o con un hueco en el sentimiento de la selección, porque no se puede seguir viviendo una adversidad que es un resultado no favorable en un partido de fútbol. ¿Lo vemos así o no? Sí, es así. Primero no está perdida No, obviamente. El Pero es hecho de momento. perder el primer partido es en muchos países que han tenido debuts, eso se da. Sí. Hay que meterle, eso sí, corazón al asunto. Ujú. Pero también hay otro factor clave y coincido, es el hecho de que la sociedad en sí, cuando tienes varias derrotas en la vida diaria, en el entorno, en varios aspectos, no tienes victorias claras en lo social. Entonces tú dices, no, el fútbol me refugio. Lo que pasó en el Brasil del 2014 en la Copa. La En gente Brasil estuvo mismo. dispuesta a aguantar las inversiones que hizo Dilma Rousseff para la Copa, porque decían, vamos a ser campeones y todo nuestro sacrificio va. Le metieron 7-0 en la final los alemanes. Y Dilma tuvo casi que salir por la ventana pues, del palacio, pues es una cosa descomunal. Entonces, coincido en que, cuidado, también mezclamos todo con el deporte, pero la idea es que sí, el espíritu de la nación va vinculado a una victoria deportiva. Tampoco metas todo en la misma licuadora porque no vas a desestabilizar todo un país por qué clasificaste o no clasificaste. Pero sí creo que va vinculado, porque tú necesitas victorias, necesitas sentir que como sociedad, como grupo, esa unidad valió la pena. Eso yo creo que es el deseo. Recuerdo lo de Colombia, que no pudo pasar en su momento con un equipazo que tenía. Valderrama, que es Y lo mataron a... y lo mataron a Álvarez. Andrés Escobar era. Andrés Escobar. por el autogol con Estados Bueno, Unidos en el Ok. Mundial del 94. Me hizo acordar eso. Y lo Jugaba el otro, que fue entrenador de Melec también, pues jugaba ahí, ¿te acuerdas? De 5. y lo otro es que también me hace acordar que Italia entró como uno de los mejores terceros en su mundial y llegó a ser campeón. Claro. Y dice, el fútbol es eso. Sí, señor. Pero tampoco me venga a decir el señor Galíndez, arquero de la selección, que haya dicho, como lo escuché, que en el mundial anterior ganamos el primer partido, pero igual no clasificamos. Hoy perdemos el primer partido, pero sí podemos clasificar. Aterrice Excusa, también. bueno, claro. Aterrice, señor Hay Galíndez. que ir por todo. Sí, hay que o ir por sea, todo. No venga con esas excusas. Japón, qué No digo gusto que ver jugó jugar mal. a Japón. Claro. Con su libretita el técnico hasta el último. empató. Y uno veía que estaban ordenados hasta el último. Minuto 88 empata. Empatan. Porque los mundiales son así. Se juega hasta el último. El error de Ecuador me dio la impresión de que hubo un primer Por eso- tiempo. El segundo, mantener el resultado. Tú no vas a mantener empates. Aquí son Tú dos vas cosas. a ganar. Tú tienes que ir con una mentalidad ganadora. Sí, señor. Y eso es lo que no tiene el Ecuador, y la otra que le falta nivel a la selección Jerarquía, ecuatoriana. como dijiste tú. Sí, señor. Señor Velázquez, por favor. Muchas gracias, mis queridos. Me causa sorpresa. Bueno, no sorpresa, porque ya lo hemos visto antes, pero cómo los jugadores de Irán están en suelo americano. Y hay un conflicto internacional. Y eso te prueba de que el fútbol, que es una pasión, Muy buen criterio. también Sí. une a las naciones. Brillante. Y no hay pues ese racismo, no hay esa discusión en la cancha. Pues pueden jugar fuerte, todo lo que tú quieras, pero siempre va a existir la paz. Eso demuestra entonces que el fútbol, como tal, que une pasiones, también te puede dar desilusiones, como lo decía Javier. O sea, hoy en día los ecuatorianos, como algunos que estamos aquí, estamos dolidos internamente, no podemos creerlo.
lo que sucedió ayer. Porque siempre existen personas que toman decisiones por nosotros. Meter o irse para atrás es decisión del técnico. Entonces, cuando tú miras y analizas qué va a pasar con Ecuador, yo creo que sí va a clasificar. Ya si no entra entre los ocho mejores terceros, o sea, y ahí sí ya no sé qué vamos a hacer. Pero yo creo que Italia sí entró así, quedó campeón en su mundial. En Italia 90 fue. Pero no se vayan tan lejos. Brasil quedó 1-1 con Marruecos. ¿Viste el partido? Mire, perdón que me meta. No, siga nomás, tranquilo. Nosotros no podemos compararnos con nadie. No. Pero a lo que me refiero es la decepción del brasilero, de su selección, que viene no de ahora, de algunos años atrás, ahora, en los mundiales, pero siguen apoyando porque la esperanza es lo último que se Desde muere. el 2002 que no es campeón. La esperanza es lo último que se Nos muere. golearon en la final. En el 2002 fue su última gran participación la de Brasil. Han pasado 23 años. Sí. Ya, entonces, vea, la derrota de Ecuador simplemente es eso lo que somos, lo que tenemos, no tenemos más. ¿Ya? No hay más. Sí. Y Brasil simplemente es lo que tiene y no tiene más. No tiene más. Podrán traer, como lo han traído Ancelotti. Ancelotti. Carleta. Lo pueden traer a Carliño. ¿Y lo trae Neymar? A ver, No puede jugar todavía. Le apuestas a lo demasiado técnico. El capitán de Japón hace una tesis doctoral para graduarse sobre el regateo, sobre el regate, el quitar el balón. Claro. Sobre O sea, la finta, lo que llevas llamamos nosotros la finta. Lo técnico hasta el límite. Por eso se dice que Japón puede quedar campeón del mundo. Los marroquíes, lo que decían los técnicos argentinos que evaluaban, porque cuando le preguntaban, oye, ¿quién va a ser la nueva selección revelación? Marruecos. Los marroquíes juegan en las calles, tienen lo que Brasil perdió. Sus jugadores no se quedan en su liga, se van a Europa a jugar y tienen ese equipo, ese juego muy táctico, pero que le falta esa pasión que tenía el juego bonito. Entonces dice, tú puedes tener el potencial, pero hay que ver qué haces con ese potencial. Porque le pasa lo que pasó con el Colombia del 94. Por hacer un show de su selección, Como dice Javier. hicieron, Como decía Javier. creo que fueron 30 partidos previos para desfilar a la selección Colombia por todo el mundo y por la misma Colombia. Cuando llegaron al Mundial del 94 estaban quemados, estaban quemadísimos, hicieron un show y al final ya eran celebridades y se habían olvidado de ser jugadores. Porque golearon 5-0 a Argentina. Exactamente. No creían en y nadie. se quemaron y ahí llegó la Rumania de Hagi, Hagi, George sí, Hagi. qué jugador. Los Jugaba en Barcelona, reventó. España. Llegó Bulgaria, creo que también fue, Estados Unidos, y se armó el desmadre. Y sabe que yo me acuerdo, en el Mundial del 78, y esto es cuando la política mete la mano, ¿no? Argentina quedó campeón en el 78. Sí, claro. Pero ¿se acuerdan el partido contra Perú? Que metieron 6-0, sí. Algo así. Un equipo de Perú extraordinario con Teófilo Cubillas, Héctor Chumpita, un Nadie lo equipazo. podía creer. Sí. Y arquero nacionalizado. Sí. Correcto. Y eso siempre quedó la duda de que se metió la mano en el partido. De alguna manera. Sí, siempre ha quedado la duda. Y justamente en esa época creo que era, ¿cómo se llamaba el presidente? Creo que era la Rondona. De Videla era Claro, estaban los militares, claro. Videla era el dictador. correcto. Dictador. Videla. Y manejaban justamente el mundial que era en Argentina, manejaban justamente todas las emociones de la gente. Porque el fútbol despierta pasión, despierta emociones en la Por supuesto. en la gente. Claro que sí, Jaime. Eso no lo van a poder controlar nunca. Nunca. No. Como cuando pasó en la Alemania del Führer, de Hitler, cuando este famoso, y estos son un atleta, se me fue el nombre ahorita, Owens. Dan Owens, ¿no verdad? Jesse Owens. Moreno, era un afro, les ganó pues a los superhombres, porque los nazis decían que eran superhombres, ¿no? Y claro, y los japoneses decían que si los nazis eran superhombres, ellos eran dioses, cuando eran el eje, ya. Y les ganó, y que lo querían es matar al pobre hombre porque era afro, porque era un hombre negro. Y les hizo un gran Owens, además era un hombre extraordinario, ¿no? Pero ¿qué quiero significar yo para concluir esta? Se nos quedó, y lo invitaremos, Fernandito, para hablar del tema de, quizás el jueves o el viernes, para hablar del tema de Colombia, que es este viernes, y a ver cómo termina Perú. Lo que quiero decirle a la gente es que el Mundial, si tú tienes 600 millones de personas en una pantalla, más de los que van, 600 millones, imagínate, como decía Javier Segarra en los años, cuando comenzó el 2000, con la ¿cómo es que la llamas tú? conectividad. Conectividad. O sea, vas a tener
el mundo en tus manos, pues, o sea, eso es para publicidad, para ver jugadores, para la FIFA hacerse más fuerte, para la unidad, para eso, para la alegría. Entonces, sí, nosotros no somos sociólogos, pero es un fenómeno sociológico, pues, Claro. como lo dices tú. Nosotros nos dieron psicología social. que Nosotros cosa tuvimos en seria. la universidad, así es. Y eso la gente hay que analizarlo a fondo, eso no es una materia o una No, parte no. de la... Es una realidad de fondo. realidad. Es una oportunidad de conocer al otro, de conocer el mundo, de explorar países, de aprender sus culturas, sus costumbres, de hermanarse y sobre todo me quedo con la elección del técnico de Francia en la final del 2022. Tremenda zarandeada que les pegó y le dijo, los argentinos están jugando una Copa del Mundo. Ellos están jugando una Copa del Mundo, están jugando una final de la Copa del Mundo. Ustedes comportan como si están jugando un partido más. Y esa es la diferencia en que si juegas una final o vas a jugar un mundial o crees que estás en eliminatorias aún. 3 frases simplemente. Sí. 1986, Argentina fue campeón. Sí, señor. Pasaron tantos años para que en el 2022 haya sido campeón. Brasil, 23 años sin ser campeón. Ojo con Noruega, yo lo he dicho. Ojo con Noruega. ¿Ya? Y lo tercero, se pierde un partido, pero no se pierde la identidad nacional. Y ese es el lema que Brillante, debemos tener Javier. los ecuatorianos. Brillante. Para el Ha presupuesto. estado espeso. Ah. Mi hermano, el matrimonio de la niña lo ha hecho y la enfermedad de Ramiro lo puso más Epa. contento todavía. Ya veo. Muchas gracias, Fernando Enzo. Qué gusto de verlo. Vamos a pagar un corte comercial. Miren, hemos hablado tantas veces aquí de que cuando se ataca a la delincuencia organizada, se topa o se copa el territorio, pero después te retiras, ¿y qué? Entonces vamos a traer, trabajar ahí. así es, el tejido social. Hemos traído a una persona, a Roberto Ponce Valverde, que nos va a hablar, él es presidente de la Liga de Miraflores.